Muy buenos días, mi nombre es Omar Antonio Sánchez Pérez y soy supervisor de procesos en la División de Calidad y Certificación de la Unidad de Atención a la Salud. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del curso taller Herramientas de Gestión de Riesgos y Mejora Continua para Hospitales IMSS Bienestar. En este módulo abordaremos uno de los componentes más estratégicos en la gestión institucional, la identificación y el mapeo de procesos críticos hospitalarios. Este tema es clave porque nos permite comprender con profundidad cómo se organiza la atención, en qué puntos se concentran los riesgos más relevantes y cómo podemos intervenir de manera proactiva para garantizar seguridad, eficiencia y continuidad en los servicios. El propósito central de esta sesión es fortalecer nuestra capacidad técnica para identificar, analizar y representar gráficamente los procesos que tienen un mayor impacto en la calidad de la atención. Esto implica utilizar herramientas metodológicas que nos permitan detectar riesgos, visualizar los flujos operativos y fundamentar decisiones de mejora continua con base en la evidencia. El objetivo no es solo describir cómo funcionan las cosas, sino aprender a mirar el sistema con una lógica de análisis crítico y rediseño. Los objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de definir qué es un proceso crítico hospitalario y comprender su importancia dentro de la gestión de riesgos. Aplicar criterios objetivos y sistemáticos para priorizar procesos. También elaborar un mapa de procesos que refleje con precisión la realidad operativa. Y por último, detectar puntos vulnerables y oportunidades de mejora que orienten la toma de decisiones. Importancia estratégica. En un hospital, prácticamente todo lo que ocurre es el resultado de un proceso, desde la admisión del paciente hasta su egreso. Cada paso sigue una secuencia que involucra personas, recursos, decisiones y tiempos. La evidencia muestra que la mayoría de los eventos adversos no se originan en errores individuales, sino en fallas de los procesos. Por eso, el mapeo es una herramienta tan poderosa, porque nos permite visualizar el funcionamiento real del sistema, detectar sus debilidades estructurales y diseñar estrategias de mejora desde la raíz. Definición de proceso. Un proceso se define como una secuencia de actividades interrelacionadas que transforman insumos en resultados. Cada proceso tiene un inicio y un fin claramente definidos. Persiguen un objetivo concreto y se orientan a un grupo de usuarios o pacientes con necesidades específicas. Además, involucra actores, recursos, estándares de calidad y puntos de decisión que determinan su desempeño. Analizar un proceso no es observar tareas aisladas, sino entender cómo interactúan todos estos elementos dentro de un sistema complejo. ¿Qué es un proceso crítico? Denominamos proceso crítico a aquel cuyo desempeño tiene un impacto directo en la seguridad del paciente, los resultados clínicos, la eficiencia operativa y la continuidad asistencial. Si este proceso se interrumpe, varía significativamente o falla, la calidad de la atención se compromete. Por ello, identificar estos procesos y gestionarlos adecuadamente es una tarea estratégica para cualquier hospital. Criterios para identificar procesos críticos. Para priorizar qué procesos deben analizarse con mayor profundidad, utilizamos 4 criterios fundamentales. En primer lugar, alta frecuencia. Procesos que se realizan con mucha regularidad o involucran grandes volúmenes de pacientes. En segundo lugar, la alta severidad. Aquellos procesos en los que un fallo puede tener consecuencias graves o fatales. En tercer lugar, la alta variabilidad. Aquellos con múltiples pasos, actores o interfaces tecnológicas. Y el cuarto, historial de incidentes. Procesos que han presentado eventos adversos o desviaciones documentadas. Fuentes de información.
Para identificar un proceso crítico de forma objetiva, no basta con la intuición o la experiencia individual. Es necesario integrar información de diversas fuentes. Entre ellas están la estrategia institucional y prioridades programáticas, reportes de eventos adversos y cuasi fallas, observación directa del proceso a través de una caminata Gemba, indicadores clínicos y operativos, así como también auditorías y supervisiones internas o externas. Cada una de estas fuentes aporta una perspectiva diferente y complementaria. Mapeo de procesos. Definición. El mapeo de procesos es una representación gráfica del flujo real de actividades, decisiones, interacciones y actores involucrados en un proceso. Su función es doble. Por un lado, nos ayuda a entender cómo se ejecuta el proceso en la práctica. Por el otro, nos permite identificar puntos vulnerables y oportunidades de mejora. Es, en definitiva, una herramienta fundamental para la gestión de riesgos, la mejora continua y el rediseño organizacional. Objetivos del mapeo. Al mapear un proceso, buscamos visualizar cómo ocurre realmente, identificar cuellos de botella y redundancias, detectar pasos que no agreguen valor, localizar puntos críticos de riesgo y, por último, servirnos de la representación como base para el análisis causa-raíz y el rediseño. Elementos esenciales de un mapa. Un mapa de procesos eficaz debe incluir el inicio y el fin del proceso, la secuencia completa de actividades, también los puntos de decisión, las entradas y también las salidas. También debe incluir los actores responsables y los riesgos y puntos críticos identificados. Metodología para elaborar un mapa. El proceso metodológico puede resumirse en 5 etapas. La primera, preparación. Esto es, definir el alcance, los objetivos y los actores clave. Punto 2, recolección de datos, que incluye observar el proceso en la práctica, analizar reportes e indicadores. La tercera etapa es la representación, lo que significa graficar el flujo de actividades, decisiones y roles. En la cuarta etapa nos encontramos la validación, que es revisar el mapa con el equipo operativo para confirmar su fidelidad a la realidad. Y la última etapa es el análisis, que significa identificar riesgos, identificar demoras, duplicidades y aquellas oportunidades de mejora. Elementos para elaborar un mapa de procesos. Para comenzar a hablar del mapeo de procesos, es fundamental comprender los elementos básicos que componen cualquier diagrama de flujo. Estos símbolos no son decorativos, representan distintos momentos del proceso y permiten que todas las personas involucradas hablen un lenguaje común cuando analizan cómo funciona un servicio o un procedimiento. En primer lugar, el óvalo representa el inicio o el fin de un proceso. Es el punto de entrada o salida de una secuencia y nos indica en qué momento comienza el recorrido y cuándo termina. Identificarlo con claridad es crucial para evitar interpretaciones ambiguas o inconsistencias en el análisis. El rectángulo señala una actividad o tarea concreta que forma parte del flujo. Aquí se representan todas las acciones que efectivamente se realizan, como una consulta médica, la toma de muestras, la administración de un medicamento o la elaboración de un informe. Cada rectángulo debe describir con claridad qué se hace y quién lo ejecuta. El rombo, por su parte, representa un punto de decisión. Este símbolo es clave porque implica que el flujo puede seguir diferentes rutas según la respuesta a una pregunta. Usualmente sí o no. Por ejemplo, en un proceso clínico puede representar la decisión de hospitalizar a un paciente.
solicitar un estudio o derivarlo a otro nivel de atención. Finalmente, las flechas o líneas de flujo muestran la secuencia lógica del proceso, es decir, el camino que siguen las actividades y decisiones desde el inicio hasta el final. Estas líneas son más que simples conexiones, nos permiten visualizar la interdependencia entre tareas y comprender cómo circula la atención o la información dentro del sistema. Con estos elementos se construye el mapa de procesos, que no es otra cosa que una representación gráfica del funcionamiento real del hospital. Su objetivo es mostrar con claridad qué sucede, en qué orden, bajo qué condiciones y con qué decisiones intermedias, lo que resulta esencial para identificar cuellos de botella, duplicidades o riesgos. Ejemplo de un mapeo de procesos. En esta diapositiva observamos un ejemplo práctico que nos permite visualizar cómo se combinan todos estos elementos en un proceso clínico. El caso describe la trayectoria de un paciente con síntomas agudos y nos servirá para entender cómo se construye y cómo se interpreta un mapa. Todo comienza con el inicio del proceso, representado por el óvalo, en el que se indica que el paciente presenta síntomas agudos. A partir de este punto, el flujo avanza hacia la primera decisión. ¿Existe evidencia de infarto de miocardio en la valoración inicial de urgencias? Este rombo nos indica que el proceso puede seguir dos caminos distintos. Si la respuesta es sí, se continúa con la terapia temprana antiisquémica o antiinfarto y posteriormente con la evaluación y tratamiento hospitalario. En cambio, si la respuesta es no, el paciente pasa a una ruta diferente: atención ambulatoria y evaluación inicial, seguida de un cuidado de seguimiento. En la rama hospitalaria, tras la evaluación, se presenta otro punto de decisión. ¿Se realizó una evaluación invasiva? Si la respuesta es sí, se evalúa el procedimiento si está indicado. En caso afirmativo, se ejecuta el procedimiento de revascularización. Si la respuesta es no, o si la evaluación invasiva no se realiza, el paciente pasa directamente a la rehabilitación y a seguimiento ambulatorio. Lo interesante de este mapa es que nos permite visualizar todas las rutas posibles que puede seguir un paciente dentro del proceso, las intervenciones clínicas clave y los puntos de decisión donde se modifica la trayectoria. Además, ayuda a identificar qué pasos agregan valor a la atención, dónde puede presentarse retrasos o desviaciones y en qué momentos requieren mayor control o estandarización. En el contexto hospitalario, el mapeo de procesos no es un ejercicio teórico, es una herramienta que sustenta la gestión de riesgos, la mejora continua y el diseño de intervenciones clínicas seguras y eficientes. Representa el punto de partida para otras herramientas como el análisis causal, la matriz de riesgos o la elaboración de indicadores de calidad. Análisis del mapa. Una vez elaborado, el mapa debe analizarse con detalle, y esto implica contar los pasos y la transferencia entre actores, detectar actividades innecesarias, identificar demoras, redundancias y brechas. También determinar causa raíz utilizando herramientas como el Ichikawa o los 5 porqués. Y también para priorizar riesgos de acuerdo a su probabilidad y a su impacto. Ejemplo, puntos críticos comunes. Cuando realizamos un mapeo de procesos en un entorno hospitalario, es frecuente identificar ciertos puntos críticos recurrentes que afectan la eficiencia, la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Reconocerlos es el primer paso para intervenirlos adecuadamente. Uno de los más comunes son las transferencias con falta de comunicación. Cada vez que un paciente, documento o información pasa de un área a otra, existe riesgo de pérdida de datos, omisiones o retrasos si no hay un canal estructurado de comunicación. También es habitual encontrar actividades duplicadas, es decir, tareas que diferentes servicios realizan sin coordinación
o que se repiten innecesariamente. Esto consume recursos, consume tiempo y puede generar confusión en el equipo. Los cuellos de botella en procesos de autorización representan otro obstáculo importante. Estos puntos ralentizan la atención, retrasan decisiones clínicas y en casos críticos pueden comprometer los resultados del paciente. A esto se suman las esperas prolongadas entre pasos, que no solo afecta la eficiencia operativa, sino también la experiencia del usuario y la utilización de recursos hospitalarios. Finalmente, la falta de retroalimentación entre servicios impide que el proceso mejore de manera continua. Sin comunicación efectiva y mecanismos de evaluación compartida, los errores tienden a repetirse y las oportunidades de mejora se desaprovechan. En resumen, el mapeo de procesos no solo sirve para visualizar la secuencia de actividades, sino también para detectar estos puntos críticos, priorizarlos y convertirlos en objetivos específicos de mejora. Del análisis al rediseño. El propósito del análisis no es únicamente describir el proceso, sino transformarlo. Entre las estrategias más comunes están eliminar pasos innecesarios y redundancias, optimizar recursos y redefinir roles, reducir tiempos de espera, así como también reorganizar el flujo con un enfoque centrado en el paciente y, además, integrar servicios para reducir desplazamientos y mejorar la continuidad. Mejora continua y PDCA. El rediseño debe validarse mediante el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. PDCA por sus siglas en inglés. Planear. Significa identificar oportunidades de mejora. Hacer. Implementar cambios en pequeña escala. Verificar, evaluar los resultados y el impacto, y actuar es estandarizar o ajustar las intervenciones. Este enfoque nos permite que las mejoras se basen en evidencia y se ajusten a la realidad operativa. Razonamientos fundamentales. El razonamiento lógico. El mapeo hace explícitas las relaciones causa-efecto y permite decisiones informadas. Cuando es ético, la selección objetiva y transparente de procesos protege la seguridad del paciente y evita enfoques punitivos. Y el razonamiento epistemológico. El mapa es una hipótesis que se contrasta con evidencia. Su valor radica en guiar la acción. Además, combina conocimiento formal con conocimiento tácito y observacional. La mejora incluye validar empíricamente mediante el ciclo PDCA. Antes de concluir, los invito a reflexionar. ¿Qué procesos en su hospital podrían considerarse críticos? ¿Qué puntos del flujo operativo concentran más riesgos? Otra pregunta es, ¿qué información usan hoy para priorizar intervenciones? Y por último, ¿cómo podrían rediseñar un proceso centrado en el paciente? Conclusiones. El mapeo de procesos es mucho más que una herramienta de análisis. Es un instrumento estratégico para gestionar riesgos, optimizar recursos y garantizar la seguridad del paciente. Permite transformar datos en conocimientos y en acción. Y sobre todo, constituye el punto de partida para rediseñar servicios de salud que sean más efectivos, más seguros y más centrados en las personas. Estas son las referencias y por su atención, muchas gracias.